Hola amigos del canal, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Hoy estamos aquí para una nueva charla. Yo soy Romina Graef, psicóloga del equipo de Barrilete, y en esta oportunidad estoy conectada con Venezuela. Hola Mariana. Hola Romina, un placer saludarte. Un gusto para mí compartir este rato ameno contigo. Bueno, gracias. Nos acomodamos a la poquita diferencia horaria que hay, pero nos pudimos acomodar. Es así, claro que sí. Bueno, Mariana, voy a presentarte entonces, ¿sí? Para que nuestros seguidores te puedan conocer. Hoy estamos hablando con Mariana Morales, de Venezuela. Mariana es odontopediatra, magíster en atención de pacientes especiales, doctora en odontología, y vamos a hablar en esta oportunidad sobre salud bucal en pacientes con discapacidad. Nada más ni nada menos, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los retos más grandes para los padres y para todo el grupo de especialistas que maneja estos pacientes. De hecho, en la mayoría de los casos queda relegado al último lugar, incluso por ese temor que genera. Fíjate que la cara que tú pusiste es la que ponen todos los padres, ¿no? Como tremendo problema que se nos viene encima. ¿Cómo No, cuidar la porque salud bucal de estos pacientes? pensaba además que realmente es un reto para todos los especialistas. Sí. Porque conversábamos en la previa esta cuestión de acompañar desde lo conductual, la anticipación, las historias sociales, la visita previa al consultorio, ¿no? Todo lo que podemos hacer terapéuticamente hablando, además de lo específico desde odontología. Sí, definitivamente, como bien mencionas, el manejo de la salud bucal en estos pacientes tiene que ser tratado, pues no solo por un especialista en el área odontológico, sino por un equipo multidisciplinario, porque como bien mencionas, la visita al odontólogo comienza desde Mm. antes de llegar a ese consultorio. Y allí el apoyo de los psicólogos, de los psicopedagogos, de los terapeutas ocupacionales es fundamental para poder tener éxito, sobre todo en esa primera consulta, en esa primera impresión, que es la que va a marcar cómo va a ser el desarrollo de la vida, de esa relación que se va a generar entre el odontólogo especialista y ese niño o ese adulto especial. Ujú. ¿Cómo has llegado hasta esta especialidad luego de recibirte de odontóloga? Sí, todo el mundo me pregunta eso, ¿no? Porque, bueno, realmente es algo bien particular, ¿no? Hay que Y animarse hay al desafío también. totalmente, sí. Bueno, yo inicialmente hice odontopediatría, como tú mencionabas hace un ratico, y todos los pacientes especiales que llegaban, como decimos, pues son un reto grande, ¿no? Y muchas veces no es ni por discriminación ni porque los odontólogos no quieran atenderlos porque no les guste, sino a veces es por miedo de no saber cómo manejarlo. Entonces, cada vez que llegaba un paciente especial, el director del posgrado me los refería a mí, ¿no? Y bueno, ahí me fui como enamorando de esta área. Y cuando me recibí de odontopediatra, decidí hacer una maestría en atención de pacientes especiales en el área odontológica. Entonces me fui a España, que está muy avanzado en esta área, y pues allí me formé. Y luego regresé a Venezuela y tengo ya pues unos 14 años aquí trabajando específicamente en eso. Bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo es esto de que la consulta al odontólogo empieza antes? ¿Cómo es tu contacto con las personas con discapacidad para poder llegar a la intervención bucal? Sí. Bueno, es muy importante aclarar que cada paciente con condición diferente va a ser visto también de una manera diferente. En el caso donde más necesitamos justamente esa atención previa o esa preparación previa para la consulta, sobre todo es en el caso de los pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Mm. Pues porque son pacientes muy inflexibles, muy rutinarios, entonces sacarlos de su rutina diaria y llevarlos a un lugar que definitivamente es un poco aversivo, como es el consultorio odontológico, que además está lleno de estímulos sensoriales de todo tipo, auditivos, visuales, hace que esa primera impresión sea muy complicada. Entonces, por eso es ideal la
preparar a ese paciente para esa primera visita. Entonces, como te decía anteriormente, pues la ayuda del psicólogo, el psicopedagogo, la terapista ocupacional es fundamental, pero también el trabajo de los padres en casa, el prepararlos. Hay muchas aplicaciones ahorita digitales que muestran cómo es esa primera visita al consultorio, cómo preparar a ese niño para asistir a esa consulta, mostrarle qué es lo que se va a encontrar en ese consultorio y tratar justamente de que ese día pues sea un procedimiento sencillo, que ese día simplemente el paciente pues conozca el consultorio, conozca el personal, porque además es gente nueva la que se va a estar enfrentando, son muchos equipos que va a observar, entonces explicarle cómo funcionan, para qué sirven, pero no hacerle un tratamiento como tal al paciente. Si nosotros cometemos un error en esa primera consulta y tratamos de excedernos para poder hacer lo que no se ha hecho a lo mejor en muchos años, vamos a fracasar. Entonces va a ser realmente menos lo que vamos a lograr, así podamos hacer algo de tratamiento. En cambio, si nosotros logramos tener un paciente adaptado a esa consulta, un paciente que en esa primera visita se vaya tranquilo, vamos a tener un paciente que va a querer regresar a esa consulta y eso es fundamental. ¿Okay? En el caso de otros pacientes, pues va a depender, como decía anteriormente, dependiendo de cada condición. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad intelectual o de síndrome de Down, que está asociado también a la discapacidad intelectual, pues definitivamente va a variar dependiendo de ese grado de discapacidad intelectual, la capacidad de entrenamiento que pueda tener ese paciente, y allí nosotros vamos a saber pues si va a ser adaptable o no a la consulta. Lo ideal evidentemente en todos los casos es tratar de adaptarlo, poder hacer todos los procedimientos que necesitamos con ese paciente despierto, ¿okay? Y colaborando, pero hay muchos casos donde pues tenemos condiciones muy severas o donde tenemos emergencias o tratamientos muy largos y complejos para hacer, que entonces el paciente tiene que ser sometido a otro procedimiento más complejo, como pudiera ser, por ejemplo, una sedación o una anestesia general, ¿okay? Que definitivamente siempre debe dejarse como última opción, ¿okay? Claro. Pero hay muchos casos donde pues no hay otra alternativa. ¿Tenés en tu consultorio apoyos visuales? ¿Usás eso o lo trabajás con el equipo terapéutico de tu paciente? Sí, o sea, siempre tratamos de trabajar en conjunto, comunicándonos con los especialistas que atienden a los pacientes, pero sí, por ejemplo, en el caso de los pacientes con autismo utilizamos los pictogramas para poder llevarlo hasta el sillón ontológico, sentarlo, y para algunos procedimientos básicos. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, sí lo utilizamos. Desde psicología, para los pacientes con discapacidad o no, utilizamos muchos juegos, porque a través de juegos es la manera de intervenir con los niños. Y bueno, ya sean estos que son conocidos, los de masa, que son para hacer el cuidado bucal, o jugar con los muñecos, explorar los materiales, ser nosotros los adultos, los pacientes, y permitir que ellos puedan hacer la receta, que es lo que más les gusta, o fabricar los dientes. Entonces, bueno, todos esos aportes también desde lo lúdico colaboran como para entender, experimentando sobre todo, ¿no? Desde lo psicomotor, entender qué es lo que va a pasar en esa primera consulta y cómo tengo que poner en juego el cuerpo. Porque muchas veces con el video que les gusta tanto, está su personaje favorito interactuando con el odontólogo, pero bueno, ser él mismo parte de ese juego también ayuda a comprender lo que va a ocurrir en esa primera consulta. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estamos hablando el mismo idioma. Es realmente fundamental, sobre todo, como te digo, en esas primeras consultas de adaptación. Hacer que el paciente haga modelaje de repente, o con un muñeco, o a lo mejor si tiene un hermano, ¿okay? Que él atienda al hermano, o que nosotros atendamos al hermano y él... que
que el hermano sea la víctima. Entonces, con los juegos, mostrarle siempre que toque los instrumentos, evidentemente aquellos instrumentos que no generen ningún tipo de daño, para que él pueda ver cómo se utiliza un espejo, que vea el muñeco, que abra la boca, todo ese tipo de cosas van generándole confianza que definitivamente nos va a permitir lograr un mejor desenvolvimiento de esa consulta. Creo que la clave... Dime. Sí, perdona. Yo siempre les digo a mis estudiantes que en este caso de estos pacientes, muchas veces la parte ontológica es como lo último que nosotros vamos a ver. Nosotros tenemos que lograr primero manejar la conducta de ese paciente. Vos comentabas que esta situación sería como en realidad la ideal, ¿no? Porque no estamos hablando de que haya un paciente con un problema específico, sino de cuál sería esa primer visita al odontólogo, y donde tengamos tiempo de prepararlo, de que los papás puedan apoyar, que acompañe su familia y que tengamos odontológicamente ese tiempo, como mencionabas, para esperar, para poder llegar a la atención directamente bucal, ¿no? Pero sí, ese sería como el contexto ideal. Y en las situaciones de crisis, ¿directamente manejás con anestesia o cómo serían esos casos? Bueno, como te dije, lo ideal es eso realmente, ¿no? Cuando hay situaciones de emergencia que hay que atender, pues muchas veces se hace dependiendo la edad del paciente, dependiendo la condición, dependiendo evidentemente lo que haya que atender en cada caso, pero en muchos casos se hace, por ejemplo, con contención física. Los padres, por ejemplo, el padre o la madre se sienta en el sillón y sostiene al niño, ¿ok? Sin ningún tipo de que esto sea aplicado como castigo, sino más bien en forma de protección al paciente, ¿ok? Si es algún procedimiento corto que debemos hacer para resolver alguna emergencia, algún dolor. Ahora, si es algo más complejo y largo, pues entonces sí hay que recurrir a una sedación o a una anestesia general. Sí, quizás porque creo que no para la mayoría es una experiencia agradable. Entonces, como que uno también le cuesta transmitirle esa tranquilidad o al paciente o al hijo, aún sabiendo de qué se va a tratar, porque no solamente desde lo invasivo, de estar con la boca abierta y ser dócil al tratamiento, sino porque muchas veces, a pesar de la anestesia o hasta la anestesia duele, o a veces se sienten algunas molestias y eso puede generar reacciones donde tu trabajo es tan preciso y tan delicado, donde hay que ser sumamente consciente de los movimientos que tiene ese paciente. Sí, definitivamente. Es así, no es un procedimiento, no es una experiencia en muchos casos maravillosa para muchas personas, pero allí como padres y como terapeutas tenemos un rol fundamental, y es justamente no inculcarle a esos niños ese temor que muchas veces también traemos en nuestra cabeza por la odontología antigua, ¿no? Donde sacaban los dientes sin anestesia, donde el trato, pues no habían odontopediatras, y entonces claro, pues era el mismo odontólogo de los adultos que no tenía paciencia, que no sabía manejar a un niño, que no sabía manejar conducta. Entonces, si nosotros amenazamos, y siempre, a ver, todavía hoy en día se escucha, es increíble, amenazándolos con que te voy a llevar al médico a que te inyecten, te voy a llevar al odontólogo para que te pongan una inyección, una anestesia. Entonces, definitivamente un niño, además, donde la imaginación por lo general vuela, y nosotros le estamos diciendo esto, pues no va a ser algo favorable ir al odontólogo después que sabemos que esto se está haciendo como un castigo. Entonces, por eso digo que los padres juegan un rol fundamental en esa preparación previa. Incluso desde pequeños, todo lo que nosotros le vayamos inculcando en la cabeza de esos niños va a ser luego reflejado en sus conductas. Mariana, ¿cuál sería la edad apropiada para esa primer consulta con el odontólogo? Quizás para un control y sin esperar que haya algún problema. Sí, fíjate, lo ideal, y qué bueno que haces esa pregunta, porque es la duda, estoy segura, de muchos padres. Lo ideal es que la primera visita al odontopediatra sea muy temprano.
¿ok? Lo ideal es antes de los 2 años. Hoy en día incluso se dice que antes del año, para detectar de forma temprana pues cualquier alteración que pueda haber en la boca, cualquier alteración que pueda influir en el habla, en la alimentación, y también para darle al padre todas las indicaciones de higiene. Y ahorita luego me gustaría que habláramos un poco de eso, de cuál es el rol de los padres en la higiene en la casa, porque si nosotros tenemos una buena higiene, pues evidentemente las consultas van a ser menos complicadas. Desde el lado preventivo. Exactamente, la prevención que siempre va a ser fundamental. Entonces, antes de los 2 años nosotros debemos ir con ese niño. ¿Por qué? Justamente eso, pues para tener toda la explicación de las medidas preventivas, para saber cualquier alteración que esté presentando ese niño, detección temprana de caries, de cualquier otra condición, y además para que comience ese periodo de adaptación. Si nosotros comenzamos a ir tempranamente a un lugar, y además, como tú mencionaste perfectamente ahorita, de forma preventiva, solo como consulta, nosotros vamos a tener una buena experiencia. Si ya nosotros vamos con un niño que además tiene una discapacidad, que además a lo mejor es muy ansioso, y ponte que tenga 7, 8 años y va con una emergencia, con dolor, con ansiedad, evidentemente, pues va a ser mucho más complicado adaptar a ese niño a una consulta odontológica. Todo lo que nosotros empecemos a ver, y esto es igual con la higiene en casa, todo lo que nosotros hacemos desde muy temprana edad se convierte en un hábito y en una rutina, y nosotros lo vemos como normal. Fíjate que nosotros sabemos que hay que bañarse todos los días, nosotros sabemos que comemos 3 veces al día, porque son hábitos que nos inculcaron. Entonces, así debe ser el tema de la higiene bucal y de acudir al odontólogo. Nosotros sabemos, deberíamos enseñarlos que hay que acudir al odontólogo 2 veces al año de forma preventiva, y si nosotros hacemos esto más el tema de higiene bucal en casa, nosotros deberíamos tener niños sanos. Recordemos que los pacientes con discapacidad son más propensos a tener enfermedades bucodentales, pues porque a veces mastican menos, producen menos saliva, toman más fármacos que pueden generar alteraciones en esa saliva, a lo mejor a veces la dieta es blanda. Entonces, la higiene no es ideal, porque a veces puede ser por un problema motor o por un problema psíquico. Cualquiera de esas alternativas hace que definitivamente estén más en riesgo de tener una salud bucal no adecuada. Y si además de eso, entonces no ponemos de nuestra parte como padres, haciendo lo que tú bien dices, la prevención, que es tan fundamental, entonces vamos a tener consecuencias importantes y vamos a tener un manejo mucho más difícil de ese paciente. Te consulto respecto a los productos que se utilizan para la higiene bucal infantil. Mencionabas en un momento los pacientes con autismo, donde en algunos casos está asociado la hipersensibilidad o algún trastorno sensorial que afecte a la zona, entonces hay que usar algunos cepillos que son más sensibles o algunas pastas que vienen para dientes sensibles. ¿Hay ese tipo de productos para uso pediátrico o cuáles son los que vos sugerís? Sí, fíjate también qué interesante pregunta. El tema de los trastornos sensoriales es muy común en estos pacientes, ¿no? Uno de los secretos también es comenzar desde muy temprana edad, porque estos trastornos se van acentuando en muchos casos con el tiempo, ¿no? Sobre todo si no son tratados, por supuesto, por un terapista del área, ¿no? Pero si nosotros comenzamos en temprano y eso es un hábito, va a ser más sencillo. Si no, muchas veces vamos a requerir de un terapista ocupacional que nos ayude a desensibilizar a ese paciente, como bien mencionas, no solo con el tema de los cepillos y las cerdas de ese cepillo, que muchas veces no son toleradas por estos pacientes, sino con la pasta dental, que puede ser ya sea por el sabor o por la textura, cualquiera de las dos. Entonces, en muchos casos tú ves que estos padres tienen que comprar 5 o 6 pastas dentales diferentes hasta ver cuál es el sabor que ellos logran tolerar. Y con el tema de la textura, simplemente pues es repetición, es terapias
que le puedan permitir ir tolerando poco a poco esa textura de esa pasta dental, igual que con el tema de las cerdas. ¿Okay? Lo ideal en cualquier paciente es que utilice pues un cepillo acorde a su edad. Los cepillos vienen por periodos, ¿okay? De 0 a 2 años, de 3 a 5 años, de 5 a 7 años, más de 8 años, en la mayoría de las marcas reconocidas mundialmente, ¿ok? Que eso es otra cosa importante, pues debemos utilizar una marca de cepillo dental que sea reconocida y aprobada por el Ministerio pues, de Sanidad de cada uno de los países. Y la pasta dental igualmente. Lo ideal es que la pasta dental tenga flúor dentro de su contenido. Ahora, como estamos hablando del tema del autismo, hay muchos pacientes que siguen pues el protocolo biológico donde está prohibido, por ejemplo, el uso del flúor. ¿Okay? Definitivamente no hay estudios científicos como tal con alta veracidad científica, más que estudios de prevalencia que muestren alguna relación con el flúor y algún tipo de intoxicación. ¿Okay? Sin embargo, pues hay que respetar la decisión de cada familia en cuanto al tratamiento pues, que están siguiendo con sus hijos. Entonces, si pues no quieren que el niño consuma ningún tipo de flúor, pues deben utilizar una pasta dental sin flúor. Sin embargo, siempre debemos aclararle la importancia del flúor en la prevención de la caries dental. Eso es algo pues que está publicado, que está descrito por décadas y por siglos, ¿no? Pero como te digo, es definitivamente una decisión de cada familia el utilizarlo o no. Hoy en día está comprobado realmente que puede generarse una intoxicación por flúor en el caso de aquellos países o zonas donde el agua es fluorada, porque las cantidades de agua que consumimos pues son altas, pero las cantidades de pasta dental que nosotros podemos consumir son muy, muy bajas, sobre todo si hacemos el cepillado de la manera correcta. Yo estoy posteando siempre con frecuencia en mi Instagram, que es @odontopacientesespeciales, las cantidades de pasta por edad. Muchas veces estamos acostumbrados por las publicidades que vemos en la televisión de llenar el cepillo completo de pasta de diente. Y eso pues es un error, ¿no? Y otra cosa pues que lo escucho con frecuencia también, bueno, es que a él le gusta mucho el sabor de la pasta y entonces él se la come sola del tubo. Eso es algo que no podemos hacer evidentemente, ¿no? Pero de resto, si nosotros hacemos una higiene supervisada, como debe ser en casa, un niño va a consumir excesivamente poca cantidad de flúor al día para que pueda generarse algún tipo de intoxicación. Bien. Pensaba, como hablábamos de pacientes pediátricos, ¿qué pasa con el uso prolongado del chupete, no sé cómo le dicen allá, o la mamadera? ¿Cómo afecta a la salud bucal por esta cuestión de que a veces quedan residuos de comida o muchas veces con la forma del paladar, ¿no? Porque cuando son tan pequeños, si es moldeable todavía, si nos puedes explicar un poquitito más, porque la verdad es que de eso toco de oído y escucho nada más, entonces no sé incluso si la pregunta es correcta, pero espero que me entiendas para poder aclarar que vos sos la especialista. No. Claro que sí, muy pertinente además, fíjate. El tema de los hábitos también es algo bien importante que hay que aclararle a los padres, ¿no? No solo por ejemplo, del biberón o tetero, como se le diga en cada uno de los países, sino el chupete, el chupón y también el dedo, ¿okay? Estos son incluso normalmente 3 hábitos. Sí. Los juguetes, ¿viste? O las lapiceras que empujan los dientes, bueno, y después eso puede llevar a la ortodoncia, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que sobre todo los 3 primeros que mencioné suelen hacerse con mucha más frecuencia, ¿no? Entonces va a depender muchos factores y de hecho la intensidad con la que ese hábito se realice va a traer en ese paciente más o menos consecuencias. Es decir, muchas veces escuchamos a los padres, te debe haber pasado que te dicen, bueno, es que él solamente usa el dedo un ratico para dormirse y luego se lo quita y se queda dormido y ya. Entonces, bueno, se supone que hay una baja intensidad. De todas maneras, es un hábito que debemos tratar dependiendo de la edad del paciente, pues porque ya eso lo manejas tú mejor que nadie, el tema de la maduración psicológica de ese paciente. ¿Okay?
Entonces, normalmente las sociedades científicas recomiendan que después del año, okay, entre el año y 2 años, claro, dependiendo de cada uno de estos 3 hábitos que mencionamos, deben tratar de erradicarse esos hábitos, sobre todo el dedo y el chupón o chupete, ¿ok? A veces el tetero o el biberón se puede postergar hasta los 2 años, pero debemos estar muy en cuenta, tener muy en cuenta que lo ideal es ir cambiando ese biberón por los vasos que vienen ya adecuados para cada edad, con las diferencias arriba de la parte donde succiona ese bebé. ¿Okay? Y hay Ese es varios uno de modelos los de hábitos. piquitos. Ujú. Sí, totalmente. Y acordes, como te digo, para la edad de cada paciente. Ese es uno de los hábitos más importantes porque está asociado a la alimentación. Entonces, muchas veces los padres dicen, bueno, pero es que si yo se lo quito, él no va a comer, entonces yo mejor no invento y le dejo su Sí. biberón. Pero Es que definitivamente allí es donde... vienen con ese planteo al consultorio de no le saco 4 años, no le saco la Sí, mamadera porque es la única manera que tome leche y bueno, pero al final está bueno que tome leche, pero deformamos el paladar, retrasamos el lenguaje, o sea, ¿qué tipo de consecuencias acarrea esto por el consumo de leche cuando en realidad se puede consumir en otros alimentos o en otra presentación? totalmente, en otra presentación, exactamente, eso es lo correcto. Muchas veces cometemos el error, como tú bien dices, los padres de, bueno, es que es la única manera y yo no me voy a complicar la vida, pero las consecuencias que esto puede traer definitivamente a nivel del desarrollo, no solo de la boca, sino a nivel de desarrollo facial, del crecimiento de los Wow. huesos, las alteraciones en la mordida, el paladar, incluso la mandíbula, se van a ver alterados por el uso de estos hábitos, ¿ok? De forma diferente. Sin hablar, como tú mencionas ya, pues de la parte psicológica y, como tú dices, un niño de 4 años que llegue de repente a un colegio, ¿verdad? Y llega chupando dedo o llega con un biberón y los niños se encuentran, se enteren, pues hoy en día con el tema del bullying hay que saberlo manejar muy bien. Y por allí creo que es que debemos explicarle a los padres pues todas las consecuencias más bien negativas que puede tener sobre un paciente respecto a las positivas, porque además no le estamos eliminando la leche, eso es algo que yo siempre les Claro. digo, simplemente que hay que cambiarlo al vaso adecuado para esa edad. ¿Okay? Ahora, el tema del dedo y del chupón, pues sí, hay que erradicarlos en ese momento, ¿okay? Después del año de vida. Lo ideal sería, por supuesto, nunca adquirir esos hábitos, pero es muy difícil, ¿no? Y después del año de vida tenemos que tratar de erradicarlos porque podemos tener consecuencias, sobre todo la mordida abierta, ¿okay? Que es una de las consecuencias más comunes, es decir, que el paciente muerde con las muelas y va a quedar un hueco en la parte de adelante entre los dientes superiores e inferiores, donde justamente cabe ese dedo o ese chupete que se usa sobre todo con alta intensidad. Entonces, es Esto muy afecta importante. después de los
clave fundamental para nosotros poder tener un paciente con una higiene adecuada. Además, recordarles que pues, los pacientes con discapacidad, como ya lo dijimos también, tienen más propensión a tener múltiples enfermedades por múltiples condiciones que ya conversamos. Entonces debemos ser muy incisivos en casa con el tema de la higiene para poder prevenir, para poder crearles ese hábito y para definitivamente evitar consultas complicadas, para evitar tratamientos odontológicos complejos y aversivos para ese paciente. Sí, que además, como mencionabas, muchas veces traen cierta predisposición, aunque tengamos cuidados preventivos, muchas veces hay predisposición a tener que usar alguna ortodoncia o algún tipo de corrección para acompañar la buena salud bucal y, bueno, y poder hacer un correcto uso. Sí, sobre todo, por ejemplo, en los síndromes, por ejemplo, en el síndrome de Down, hay una predisposición genética y una predisposición en el desarrollo de esos huesos faciales a que tengan problemas de mordida. ¿Okay? Más del 80%, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de Down van a tener problemas de mordida. Pero además de eso, hay otros problemas. Pueden tener problemas periodontales, que es el problema en las encías y en los tejidos de soporte de ese diente. Por eso, o sea, decíamos al principio que en cada condición va a tener como características bien particulares, pero por lo general van a ser pacientes más propensos en todo sentido a tener alteraciones en la cavidad bucal. Unos más por caries, unos más por enfermedad periodontal, otros más por problemas de mordida, pero debemos ser mucho más cuidadosos y debemos ir más al odontólogo que como cualquier otro paciente y más cuidado y más prevención en casa que con nadie más. Bueno, Mariana, por mi parte he aprendido un montón porque estoy lejísimo de estos términos, así que espero realmente que esta conversación sea útil para quienes lo miren, que sea sobre todo un puntapié para las familias. Agradezco muchísimo tu amabilidad de estar aquí presente a pesar de las dificultades de la conexión, de poder explicar todo esto que muchas veces genera pesadilla, con términos sencillos y con tanto cariño. Se nota que hay mucha dedicación y pasión. Y bueno, esperemos que así también lo entiendan quienes lo miran y sea una visita más amigable al odontólogo, lejos de lo que era aquella odontología tradicional. Sí, yo súper agradecida de verdad por el espacio de poder llegar a más familias y a más padres, porque justamente la información es lo que nos hace que nosotros adquiramos conocimiento y que podamos aplicarlo en nuestros hijos para darles una mayor oportunidad de tener salud, en este caso salud bucal. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y bueno, siempre a la orden para compartir con ustedes conocimientos. Bueno, un placer haber estado conectados con Venezuela. Les dejamos acá en la descripción del video nuestras redes para que nos sigan también en Facebook, en Instagram y las redes de Mariana por si quieren contactarse con ellas. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Mariana. Gracias, Romina. Saludos para todos.